Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a este primer webinar que vamos a empezar a desarrollar con el objetivo de compartir conceptos, aprendizajes que hemos adquirido a lo largo de nuestra experiencia durante estos años ejecutando diferentes proyectos en diferentes sectores, en diferentes clientes. Entonces, el objetivo es poder compartir esto, generar cultura en torno a pricing y que este sea el primero de una serie de webinars que vamos a empezar a compartir con ustedes. Una vez más, muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos que este webinar les contribuya a los procesos que ustedes adelantan dentro de sus organizaciones. Pero antes de dar inicio, quisiera contarles un poco de quién es Prexus. Prexus es una empresa que tiene más de 12 años de experiencia en la ejecución de diferentes proyectos de pricing. Adicionalmente, hemos ejecutado proyectos a lo largo de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, en empresas de productos y servicios, tanto en mercados B2B como en mercados B2C. Adicionalmente, somos líderes en la generación de conocimiento, en donde hemos publicado diferentes estudios que pueden encontrar en nuestro perfil de LinkedIn. También hemos publicado en nuestra página web diferentes artículos que esperamos que ustedes puedan consultar y que les contribuya también a la generación de sus procesos. Adicionalmente, hemos publicado un libro, uno de nuestros socios fundadores, Nicolás Restrepo Abad, ha publicado el libro El precio clave de la rentabilidad, precio que también ha sido tomado como texto guía en diferentes universidades a la hora de impartir la materia de gestión de precios. Por último, contamos con una analítica desarrollada por nosotros, construido con base en la experiencia y la ejecución de diferentes proyectos, la cual fue publicada en el 2015, perdón, y cuya herramienta es pilar fundamental en nuestro proceso de consultoría que adelantamos con diferentes clientes. Ahora me presento. Yo soy Felipe Tavares, soy consultor senior en Prexus, soy administrador de negocios, especialista en finanzas y magíster en mercadeo. Mi experiencia laboral durante los últimos 10 años he tenido experiencia laboral en áreas de finanzas, en áreas de gestión de proyectos y en áreas de mercadeo. Digamos que dentro de todo este proceso de pricing he adelantado diferentes proyectos en diferentes sectores, en sectores, por ejemplo, como retail, sectores como el farmacéutico, sectores como el químico y también en empresas de servicio. Digamos que mi perfil es, por decirlo así, mi mente es de financiero, mi corazón es de mercadeo. Estoy ahí como jugando entre ambos. Y de esos 10 años de experiencia, 6 años ha sido en el mundo financiero, finanzas corporativas, y 4 años ha sido en todo el tema de pricing. Entonces es una pequeña introducción de quién soy yo. Mi correo electrónico es ftavares@prexus.co, o si también quieren, digamos, escribirme, tienen inquietudes, quieren profundizar en algún tema en particular, pueden escribirme a mi correo sin ningún inconveniente. Pero entonces, antes de dar inicio a este primer webinar, que son las 5 claves para implementar un proceso de pricing exitoso, quiero invitarlos a participar de una pequeña encuesta con el objetivo de que analicemos al interior de nuestra organización cómo estamos, cómo calificamos dentro de nuestras empresas la gestión de precios. Entonces, aquí les comparto en este momento para que por favor tomemos unos 20 segunditos para hacer la siguiente calificación.
Bueno, los últimos 10 segunditos para que por favor compartamos este pequeño análisis. Listo. Entonces, vamos a finalizar la votación y los resultados son los siguientes. Entonces, casi que el 70% de ustedes considera que cuentan con un proceso de gestión de precios aceptable, que todavía consideran que tienen oportunidades de mejora. Esperamos que con estas 5 claves que les vamos a compartir a ustedes hoy puedan pasar de un proceso aceptable a un proceso de gestión muy bueno, robusto, formal, que les ayude dentro de sus organizaciones a generar mayor rentabilidad, a generar una estrategia de precios acorde con la propuesta de valor de cada una de sus organizaciones. Entonces, vamos a vamos a dar inicio entonces a nuestra presentación. Sucede que basados en nuestra experiencia y en nuestros clientes, hemos encontrado que solo 1 de cada 5 compañías logra consolidar un proceso de pricing exitoso y sostenible en el tiempo. Y esto es básicamente, y hemos encontrado factores comunes dentro de esas empresas que han logrado consolidar un proceso de pricing, que son 5 claves que ahorita se los vamos a enunciar. Pero ¿qué pasa con las otras 4 empresas que no logren implementar un proceso exitoso? ¿Qué nos encontramos? Número 1, nos encontramos que esas empresas no implementan la totalidad del proceso diseñado, es decir, hacen una implementación parcial, por lo cual no alcanzan a obtener los resultados esperados. Segundo elemento, una vez implementado el proceso, pues renuncian a él un año después y bien sea porque no obtuvieron los resultados que tenían esperado, por falta de compromiso por parte de la dirección de las compañías, en los cuales cuando se implementa un proceso de pricing es importantísimo contar con ese compromiso y poder asignar todos los recursos necesarios para adelantar un proceso de pricing, porque pricing no es un camino de rosas, es un camino complejo, pero que garantiza la sostenibilidad de una estrategia en el largo plazo. Entonces es muy importante estos 2 conceptos y a partir de analizar esas empresas que han obtenido un proceso exitoso, pues hemos concluido o hemos identificado 5 factores que tienen en común. Empecemos. ¿Cuál es el primer factor que encontramos en común en estas empresas? Es el concepto de película en lugar de fotografía. ¿Y cuál es la diferencia entre una fotografía y una película? Una fotografía es una imagen fija, una imagen estática. Una película la componen un conjunto de imágenes estáticas que al reproducirla a una determinada velocidad nos genera movimiento y por ende como resultado una película. Ahora bien, llevándolo a temas de pricing, muchas compañías confunden estudios puntuales o contar con estudios puntuales con contar con procesos de pricing establecidos. Es decir, confunden que hacer un shopping de precios, hacer un análisis de elasticidad, hacer un análisis de valor percibido es equivalente a contar con un proceso de pricing. Sin embargo, estos estudios puntuales son insumos del proceso. Todos esos estudios de elasticidad, estudios de shopping de precios, de competencia, de valor percibido, sumado con información interna de ventas, de costos variables, de portafolio, listas de precios, etcétera, etcétera, son insumos del proceso que alimentan a la película en torno a pricing. Y es que cuando hablamos de película, hablamos que un proceso maduro de pricing no es una gestión puntual, es una gestión diaria. Y como todo proceso cuenta con fases de planeación, de hacer, de verificar y de actuar. ¿Y en busca de qué? De ese mejoramiento continuo del proceso. Por eso cuando hablamos de conceptos como definir datos de entrada del proceso, cuál es mi estrategia competitiva, cuáles son mis competidores, cuál es el portafolio que voy a analizar, cuántas listas de precios voy a tener, en cuáles países estoy, cuál es la elasticidad de los productos, relaciones de precio, atributos valorados por mis segmentos objetivos, cuáles son mis segmentos objetivos. Una vez tenemos identificado todos esos datos de entrada, procedemos a alimentar el proceso. Una vez el proceso está alimentado con esta información,
el proceso lo debe transformar y debe a través de algoritmos ejecutar y por ende darnos como resultado unas recomendaciones. ¿Unas recomendaciones de qué? El proceso debe estar en capacidad de identificar productos en los cuales estamos dejando dinero sobre la mesa, es decir, productos en los cuales estamos siendo costosos. Identificar productos, identificar productos, eh, identificar productos que están, en los cuales no estamos siendo competitivos, es decir, que estamos siendo baratos, identificar clientes sobre remunerados y identificar clientes subremunerados. Posterior a esto, medimos resultados. Anterior a esto, ejecutamos esos cambios en calle con nuestros clientes, con el portafolio, y después de esto medimos resultados. Cuando hablamos de medir resultados, es que una vez implementan los cambios de precio y de políticas comerciales, es validar cuáles son los impactos de esos cambios y validar que efectivamente se hayan obtenido los resultados acordes a lo que se había proyectado. Es decir, que los productos donde se ejecutaron las recomendaciones, la contribución bruta haya incrementado, que los clientes donde se hayan cambiado las políticas comerciales se haya alcanzado los objetivos planteados. Y posterior a medir los resultados, una vez se obtiene esto, se realizan los respectivos ajustes al proceso, oportunidades de mejora. Inicialmente se había subestimado un competidor que hoy está siendo muy importante en el mercado, entonces tenemos que darle un peso más relevante a ese competidor. Segundo, un producto nuevo que haya ingresado que anteriormente no lo teníamos mapeado, el valor de percibido ha cambiado, bueno, tantas cosas que pueden cambiar en el mercado, que eso hace que, por ende, definamos nuevamente datos de entrada, procedamos a correr el proceso y así sucesivamente. Entonces, es muy importante que un proceso de pricing maduro es un proceso de mejoramiento continuo, de gestionar día a día. Y, obviamente, como todo proceso, partimos desde un punto inicial y paso a paso vamos construyendo ese proceso de forma tal que sea robusto en el mediano y largo plazo. Entonces, terminamos este primer concepto en donde pricing, en conclusión, es un proceso dinámico, no es un proceso estático. Segundo concepto en común que hemos encontrado en las empresas, personas y tecnología. Y cuando referimos a personas y tecnología, hacemos mención en que todo proceso se sustenta en las personas y tecnología. Y si alguno de ellos falla, pues el proceso per se está en riesgo de no poder cumplir con los objetivos. Y puntualmente, cuando hablamos de ese conocimiento que tienen las personas basados en su experiencia, el conocimiento empírico adquirido y sumado a las mejores prácticas en una disciplina, en este caso puntual, en pricing, estos dos elementos hacen que los procesos tengan un mejoramiento, es decir, se sean más eficientes, que generen mayor rentabilidad. Entonces es muy importante que las personas cuenten con las capacidades y los conocimientos adecuados para poder gestionar el proceso. Ahora bien, ¿qué pasa? Que necesitamos que ese conocimiento empírico sea replicable. ¿Qué es lo normal que encontramos en nuestras organizaciones? Que los procesos dependen de las personas. Y cuando la persona no está, pues el proceso empieza a fallar, porque las demás personas no tienen cómo replicar ese conocimiento. Y es aquí donde el proceso de pricing debe apoyarse en herramientas tecnológicas, es decir, que los algoritmos vuelvan replicable ese conocimiento empírico, que cualquier persona que administre el proceso, cuando lo ejecute, lo pueda ejecutar sin ningún inconveniente. Y es acá donde entra a jugar, una vez más, el tema de la tecnología. Vamos a poner un ejemplo. Dentro de nuestro proceso de consultoría hemos diseñado un proceso a partir de la experiencia que hemos adquirido en estos años, complementado con las mejores prácticas en estrategias de precios. Y hemos diseñado un proceso en donde identificamos unos datos de entrada del proceso como son, les decía anteriormente, segmentos objetivos, cuáles son los atributos que valora ese segmento objetivo, cuáles son mis competidores y el shopping de precios de esos competidores, cuál es la elasticidad precio de cada uno de los productos, cuáles son las relaciones de precio, etcétera, etcétera. Y ese proceso nos debe arrojar unos resultados, debe tener unas salidas como cuál, la cuantificación del valor percibido, el precio por cuál es el precio sugerido
Y por último, ¿cuál es el impacto en la contribución bruta? Entonces aquí ya está plasmado el conocimiento empírico. Ahora, ¿en qué se soporta o en qué nos soportamos nosotros para poder transferir ese conocimiento? En tecnología, en algoritmos replicables, en este caso en nuestra herramienta analítica PGP, en donde a través del uso de esta tecnología se puede replicar de forma transparente y forma lineal ese conocimiento empírico y cualquier persona podría administrar el proceso. Entonces, recapitulando un poco, el primer concepto clave, pricing es un proceso dinámico. El segundo concepto, personas y tecnología, es decir, contar con las capacidades internas que permitan soportar el proceso y de forma que se alcancen los objetivos de manera sostenible. Al final de la presentación vamos a tener un pequeño espacio para resolver inquietudes, entonces por favor pues las anotan y al final les voy a dar un espacio de 5 minutos para resolverlas. Tercer concepto clave que hemos encontrado en común en los diferentes clientes, contar con un dueño claro del proceso, un responsable claro del proceso. Y cuando hablamos de contar con un responsable claro del proceso, es una persona que sea la responsable de coordinar toda la información, de gestionar toda la información y de coordinar las diferentes áreas funcionales. Cuando hablamos de gestionar la información interna, es la información interna que alimenta el proceso, como, una vez más, cuál es la estrategia competitiva, cuál es el tipo de portafolio, la información del portafolio, la descripción del portafolio, sus categorías, las ventas, los costos variables, si tiene IVA o no tiene IVA el producto, entre otras. Entonces, debe gestionar la información interna. Ese dueño claro, de igual forma, debe gestionar la información externa que alimenta el proceso. Competidores, análisis de los competidores, valoración de competidores, precios de mercado, elasticidad de mercado, portafolio de ese competidor que me compite, estrategia competitiva de otros competidores, etc. Adicionalmente, ese dueño claro debe contar con la capacidad de poder socializar las recomendaciones al equipo de trabajo. Y cuando hablamos del equipo de trabajo, a la parte, a mercadeo a, y a ventas. Y en alguna medida también a finanzas. Y esa socialización de las recomendaciones debe contar con la capacidad de poder explicar el por qué un incremento o una reducción de precios o el por qué un incremento en el nivel de descuentos o una reducción del nivel de descuentos de un determinado cliente. Entonces ese dueño claro es el responsable de hacer esa socialización. Y por último, ese dueño claro debe contar con la capacidad de poder coordinar las diferentes áreas funcionales. Pricing es un eslabón con finanzas, es el eslabón entre mercado y finanzas. Pricing con finanzas debe hablar acerca de cuál es el impacto que genera la nueva estrategia en el aumento de la rentabilidad, en el aumento del ROI de la empresa. Pricing con mercadeo debe tener la capacidad de poder coordinar cuando se identifican oportunidades de desarrollar nuevo portafolio, cuando se identifican nuevas oportunidades de generar una marca flanker para atender a aquellos mercados en donde hay alta sensibilidad al precio y quiero proteger mi marca premium porque mi marca premium la compran clientes que están dispuestos a pagar más por esa marca premium. Debe también coordinarse y poder trabajar de la mano con ventas. Ventas es un aliado súper estratégico en el proceso de pricing. ¿Por qué? Porque realmente ventas es quien ejecuta en calle la propuesta de valor de mercadeo y también ejecuta la estrategia de precios en la calle. Entonces es muy importante. Y por último, debe también coordinar con TI porque TI es quien normalmente administra los programas de facturación y también es quien nos ayuda a conseguir y a gestionar esa información interna de la compañía. Entonces, pricing, ese dueño de pricing debe contar con esa capacidad de coordinar con las diferentes áreas. Pasamos al cuarto punto, importantísimo, una lógica confiable. Cuando hablamos de lógica confiable, es fundamental que el equipo de trabajo, que las personas, que las interacciones con las que tiene el proceso confíen en el resultado. Es decir, que cuando el proceso recomienda subir un precio o bajar un precio o mover un nivel de descuento, pues el equipo de trabajo confía en su resultado, porque de entrada
Si no confía en esa recomendación, pues el proceso tambalea y el proceso pues tiende a morir. Entonces, para que esa confianza se gane, es muy importante que los algoritmos del proceso sean coherentes con el conocimiento empírico del equipo de trabajo, el conocimiento que tiene la parte de ventas, la parte de mercadeo. Es muy importante que los algoritmos reflejen ese conocimiento. Eso no quiere decir que es darle gusto. Ese conocimiento empírico debe estar sustentado obviamente con argumentos. Por ejemplo, ¿qué pasa, digamos, en el sector farmacéutico? Hay regulaciones en diferentes países en torno a los topes de precios. Si la herramienta no cuenta con ese conocimiento que cuenta en la parte comercial en cuanto a los topes de precio de cada uno de los países, y en un país determinado la herramienta recomienda subir por encima de ese tope, pues el comercial, cuando vea esa recomendación, va a decir, esto no me es coherente, porque en este país como máximo yo puedo cobrar $20 por esa medicina. Entonces es importante empezar a hacer los ajustes necesarios para que el modelo, el proceso cuente con eso y a la hora de hacer una recomendación sea pues acertada y coherente con lo que sucede en el mercado. Pero, pero resulta que también esa confianza en el proceso se gana en la medida que el proceso se va madurando y se va demostrando el impacto en los resultados cuando se hace caso a las recomendaciones hechas. Y este es un caso real en un cliente, en un mercado B2B, pues el cliente atiende industria, mercado B2B, en donde nosotros hacemos seguimiento de cuál ha sido el resultado cada vez que hacen cambios de precios, cada vez que hacen cambios en listas de precios. Y lo que nosotros denominamos ajuste total, que ven aquí en la gráfica, es cuando la herramienta o el modelo o el proceso recomienda subir, por ejemplo, un 20% el precio, pues se ejecuta esa recomendación en su totalidad, se sube un 20% el precio. O por el contrario, la herramienta recomienda bajar un 20% el precio, se hace una reducción en esa misma medida en el precio. Eso lo llamamos ajuste total. Cuando identificamos que el otro concepto que es cierre de brechas es cuando la herramienta recomienda lo mismo, subir un 20%, pero se decide no hacer ese incremento en un solo momento, sino que se define hacerlo en 4 momentos del año y que cada año tenga un determinado porcentaje. Entonces lo que nosotros vamos cierre de brechas es en la medida que se va ajustando el precio en la dirección que se recomienda. Y como pueden ver, cuando se hace caso o cuando se obedece la recomendación del proceso, cuando el proceso es dado, los resultados en la contribución bruta, como pueden ver, en el caso de ajuste total, incrementó un 43%, en el caso de cierre de brechas, incrementó un 16%. Son resultados muy superiores a cuando, por ejemplo, no se hace nada con el precio, o cuando se hace una reducción indebida, o cuando se hace un aumento indebido. Estos dos últimos son desobediencias a las recomendaciones que hace el proceso. Entonces, cuando estás con tu equipo de trabajo, con tu comité, mostrando estos resultados, obviamente van a tener mayor confianza del proceso per se. Entonces, por eso, aquí les muestro también esta gráfica. En este cliente nosotros iniciamos el proceso en diciembre del 2017 y el área azul, agua marina, corresponde al porcentaje de ajustes totales en cuanto a las recomendaciones. Y como pueden ver, lo que ha sido este año, el inicio de este año, el porcentaje de ajustes totales viene incrementando considerablemente, es decir, vienen confiando en el proceso. En la medida en que durante este largo año se ha venido ajustando el proceso, se ha venido cambiando pues también esa cultura de cambiar, de definir precios basados en el costo, de cambiar también de asignar descuentos dependiendo de una situación y no contar con una política de descuentos estructurada que realmente remunere a quien se lo debe, a quien se debe pues, remunerar. Entonces, como pueden ver, en la medida que el proceso va generando confianza, se va madurando y se va contando con una lógica confiable, las personas involucradas con el proceso confían cada vez más, que es parte fundamental de todo proceso de pricing. El último concepto, y no menos importante, cuando hablamos todos de acuerdo,
Pricing no es una decisión de una sola persona, es decir, a pesar de que contar con un responsable encargado de coordinar toda la información, de gestionarla y actualizarla, él no debe ser la persona que tome las decisiones en cuanto a qué va a pasar con los precios. Y para eso, lo que encontramos en común es que las empresas deben contar con un comité de precios interdisciplinario, que hayan representantes de mercadeo, representantes de finanzas, representantes de ventas, porque cualquier decisión que se tome en torno a precios va a tener impacto con alguna de estas áreas. Entonces es muy importante siempre contar con un comité interdisciplinario que se genere la aprobación. Y como decía, en ese comité, ¿qué se debe generar? Primero, la aprobación de precios. Debe revisarse. Obviamente esto puede cambiar dependiendo de cada negocio, pero en términos generales esto es lo que encontramos. Hay en otros donde en retail, por ejemplo, donde cada uno de los jefes de categoría por separado hace la aprobación y posterior en los comités de precios hacen otro tipo de revisiones ya más resumidos y más concretos. Pero en términos generales, recomendamos que en ese comité de precios se aprueben los precios que ajusta la herramienta, que recomienda el proceso. Segundo paso importante que se debe definir en ese comité de precios es definir cómo se van a cerrar esas brechas, es decir, cómo nos vamos a comer esa torta en donde se identifican oportunidades de reducción o de incremento de precios. Puede ser que encontramos mercados donde los clientes solamente aceptan 2 incrementos de precios en el año. En otros casos se pueden hacer incrementos en el año y se definen que se hacen 4 incrementos en el año. Y cada incremento vamos a cerrar la brecha un 5%, un 5% hasta que se incremente, hasta que cerremos la brecha. Entonces, en ese comité de precios es importantísimo definir cómo se va a cerrar esa brecha y es allí donde parte esta definición. Una vez más, en ese comité de precios, ¿qué se debe realizar? Se deben medir también los resultados, como lo vimos en el punto 1, como todo proceso debe evaluarse cuáles son los resultados, que efectivamente esté acorde con el objetivo, que efectivamente esté pues con las proyecciones que inicialmente se habían planteado o en caso contrario, pues realizar los respectivos ajustes al modelo. ¿Qué se debe también hacer en esos comités de precios? Es decir, no todos los comités de precios son para aprobar precios, porque puede ser que dentro de la compañía se tiene definido que se hacen cambios de precios 2 o 3 veces en el año, pero ¿qué van a pasar, qué va a pasar en los otros momentos? El comité debe estar en la capacidad también de gestionar oportunidades. Gestionar oportunidades en cuanto a qué, como lo dije en un anterior punto, gestionar nuevo portafolio. Es decir, se identifica que hay oportunidades en la curva de precio de diseñar un nuevo producto para atender a un determinado segmento que hoy no estamos atendiendo, acorde a unos atributos que ese segmento valora. Y con eso contamos con un portafolio que atienda, que pueda atender los diferentes segmentos en las diferentes curvas de precio. Que también se debe definir en esos comités de precios, cómo comunicar mejor el valor. Resulta que identificamos que nosotros contamos con unos atributos que el mercado le da importancia, pero el mercado o los segmentos objetivos no conocen que esos atributos, no conocen de mis atributos. Entonces, venga, ¿qué estrategia vamos a generar desde mercadeo, desde comunicación, para que el mercado entienda y conozca cuáles son mis atributos y por qué haría de comprarme? Y también de gestionar oportunidades de en cuanto con descuentos de clientes. Se identificaron clientes en los cuales están subremunerados, es decir, deberían de tener un nivel de descuento mayor al que actualmente tienen. ¿Cómo lo vamos a gestionar? ¿Cómo vamos a hacer para que esos clientes me generen mayores ventas y que también puedan acceder a un mayor descuento? Y todo ese tipo de cosas se definen en el comité de precios. Entonces, por último, una jerarquía genérica en cuanto al tema de pricing que debería contar cada una de las compañías. Repitiendo pues que cada una de las compañías pues, puede tener un esquema diferente y se puede pues acomodar a diferentes esquemas, pero lo importante es, primero, número uno, partir de un equipo de pricing. El equipo de pricing es fundamental porque es el responsable del proceso, quien debe dar las explicaciones y quien debe gestionar la información. Por encima del equipo de pricing debe estar el comité de pricing que se puede reunir inicialmente, mientras el proceso madura, mensualmente, bimensualmente. En la medida que el proceso esté cada vez más maduro, se puede definir que se van a reunir 3 veces en el año, 2 veces en el año.
Pero por encima de ese comité de pricing está obviamente también el comité directivo, en donde sugerimos que se definan una o dos veces en el año reuniones con el comité directivo para explicarles cuál ha sido el resultado de la estrategia de precios y para garantizar que la proyección o la estrategia que está planeando el comité directivo en el mediano y largo plazo para la compañía sea coherente también con la estrategia de pricing que se tiene en ese momento y que también pueda plasmar la propuesta de valor que se está diseñando. Entonces es muy importante tener como esa jerarquía y poder contar con esos espacios entre equipo de pricing, comité de pricing y comité directivo. Entonces, teniendo claro estos cinco conceptos que hemos identificado en los clientes que han implementado un proceso de pricing exitoso, vamos a hacer también una pequeña evaluación, es decir, una pequeña encuesta partiendo de estos cinco conceptos. Recuerdo, el primero, película en lugar de fotografía, es decir, pricing es un proceso dinámico. Segundo, contar con las personas y la tecnología, es decir, contar con las capacidades internas suficientes. Cuarto punto, una lógica confiable, que las personas confíen en el proceso y en el resultado que éste arroja. Y por último, todo de acuerdo con un comité de precio. Entonces, vamos a evaluar dentro de los conceptos que hemos visto, pues, cuáles de los conceptos vistos que hemos visto se han implementado o están implementados en sus organizaciones. Entonces, para esto vamos a contar con unos 30 segundos. Bueno, a finalizar la votación para ver con qué nos encontramos. Entonces, dentro de los cinco conceptos que vimos, el que tiene, digamos, donde tenemos mayor falencia es contar dueño claro y es un tema importantísimo. Debe haber un doliente, un responsable del proceso dentro de cada una de nuestras organizaciones que lidere el proceso. ¿Qué nos encontramos normalmente? Que el proceso o uno está disperso entre diferentes personas de la organización, lo cual no tiene un lineamiento claro ni una coherencia en cuanto a la estrategia definida y cada uno gestiona dependiendo de su visión. Y número dos, también el no contar con un dueño claro, perdón, o nos encontramos en donde, digamos, pricing hace parte de una dependencia, pero está por allá escondida y lo maneja un analista y está pues, no tiene tampoco una visión clara, ni una estrategia clara y el jefe tampoco lidera el proceso. Entonces es muy importante contar con un dueño claro. Listo. El segundo concepto que vemos que también, digamos, está en igualdad de condiciones, en donde también puede haber falencias, es en el tema de personas y tecnología, importantísimo, ¿cierto? Poder transferir ese conocimiento, poder contar con los elementos necesarios para que el proceso no dependa de una persona, sino que cualquiera que esté dentro de ese proceso pueda administrarlo. Y el comité, importantísimo, como les decía, el comité es el que marca el norte, en donde se aprueba, en donde todos nos ponemos de acuerdo hacia dónde nos dirigimos con esta estrategia de precios. Entonces, en resumen, los cinco conceptos son, y que lo hemos hablado durante esta pequeña exposición, Horizon es un proceso dinámico, ¿cierto? Es un proceso, no es un camino de rosas, no es un camino fácil, pero es un proceso en el cual nos exige, dado que nos exige poder contar con el objetivo de poder garantizar en el largo plazo un sostenimiento de la estrategia. Obviamente está el camino corto, el camino tradicional, en el de establecer los precios basados en el costo más un margen de ganancia, pero eso es una fórmula y realmente en pricing no hay una fórmula mágica. Pricing tiene tanto de arte como de ciencia y cada empresa tiene unas particularidades diferentes, un posicionamiento en el mercado diferente, unos atributos diferentes, entonces es muy importante contar con un proceso dinámico, desarrollar las capacidades internas, segundo factor clave, designar un responsable,
garantizar la coherencia del modelo y establecer un comité de precios. Entonces la invitación es a que interioricemos estos conceptos y analicemos al interior de nuestras organizaciones cómo podríamos asimilarlos e implementarlos con el objetivo de poder garantizar la sostenibilidad y poder obtener el resultado que todos queremos. El resultado es poder generar mayor rentabilidad, no dejar dinero sobre la mesa y poder también ser más competitivos. Entonces, con esta pequeña exposición, voy a abrir el espacio de 5 minutos para resolver inquietudes que tengan. Entonces, entonces voy a primero a compartir esta primera pregunta. Un segundo, por favor. En un segundo voy a publicar esta pregunta que hace Ricardo Arturo. ¿Por qué medir los resultados antes de realizar ajustes? Bueno, muy buena pregunta. Dentro del proceso de pricing, lo que se establece o lo que, digamos, recomendamos es, una vez digamos, del proceso debe estar en la capacidad de hacer una proyección de los resultados, una proyección en cuanto a cuál es el impacto en total del portafolio de las unidades vendidas, qué va a pasar con mis ventas, qué va a pasar con mi contribución bruta, que eso se alimenta con base en la elasticidad que se calcula dentro del proceso. Ahora bien, resulta que es que de todas formas eso es una proyección, ¿cierto? Y detrás de una decisión de compra hay personas y esas personas están influenciadas por diferentes situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Es importante una vez se ejecute la recomendación del modelo es validar los resultados de ese modelo. ¿En cuanto a qué? A los impactos en ventas, a los impactos en contribución bruta y a los impactos en unidades vendidas. Siempre que hacemos la evaluación en los diferentes clientes que hemos encontrado que los resultados obtenidos entre las proyecciones que arroja el proceso y los resultados del proceso son siempre en la misma dirección y son muy coherentes entre uno y otro. Cuando hablamos de realizar los ajustes, es, por ejemplo, hoy como les decía en la exposición, hoy la situación competitiva del mercado es una. Listo. Y resulta que entró un nuevo competidor y ese nuevo competidor hace que la curva de precio baje. Caso puntual, cuando entra en retail, entra un hard discount. ¿Qué hace? Cambia la composición del mercado, cambia la sensibilidad al precio del mercado, cambia la curva de precio del mercado y hace que se me baje la curva de precio. Entonces son todo ese tipo de cosas que pasan en el mercado que son necesarias evaluar para poder realizar los ajustes y una vez más volver dinámico el proceso. Es muy importante eso, porque el pricing no es un proceso estático, como le he repetido, es un proceso dinámico que constantemente debe hacerse ajustes. Otro caso puntual, resulta que inicialmente se tenía una estrategia, listo, se ejecutan el modelo, se hacen los cambios de precio en calle, se obtienen muy buenos resultados. ¿Qué pasa? Después de eso, en un comité de precios se define, mira, en los productos en los cuales hay mayor conciencia de precio, que dentro de nuestra metodología llamamos tipo 1, tipo 2, yo en esos productos quiero estar igual al precio más bajo del mercado. Listo, entonces es una nueva validación, un nuevo ajuste que se tiene que hacer el proceso para ajustar los datos de entrada, volver a calcular el proceso y así sucesivamente se vayan generando esos cambios dentro del modelo, dentro del proceso, acorde también cómo se va moviendo el negocio y cómo se va moviendo el mercado. Entonces, es por eso que después de realizar, por eso es que después de medir los resultados, realizamos los ajustes. Con gusto, Ricardo. Bueno, siguiente pregunta. Pregunta Baltasar, ¿cómo puedo establecer un comité de precios? Pues mira, Baltasar, eso es importante primero al interior de la organización, validar cómo van a interactuar los diferentes procesos y quiénes son los involucrados dentro del mismo. Entonces, vamos a poner un caso puntual de un ejemplo de un cliente. Ellos tienen dentro de su proceso definido un comité de precios donde está el gerente general, están parte también los jefes de productos, jefes de categoría,
y está el responsable de pricing, el responsable del proceso. Digamos que dentro de ese comité ellos tienen establecido que solamente se van a revisar los resultados y van a definir estrategias globales en cuanto hacia dónde se va a dirigir la empresa en temas de estrategias de precios. Ellos tienen definido dentro de su modelo un paso anterior de ese comité de precios. Y como les decía, en ese comité, un paso anterior es que el responsable de precios se reúne con cada uno de los jefes de categoría para validar con cada uno de ellos las recomendaciones del proceso, las recomendaciones que hacen para ellos validar si les es coherente o no les es coherente y si necesitan hacer ajustes dentro de su categoría. Listo. Entonces es muy importante establecer dentro de cada una de las empresas cuál va a ser la dinámica, porque puede variar. Por eso nuestra recomendación es, el equipo, primero, el comité debe ser interdisciplinario, debe contar con diferentes actores. También tenemos otro cliente en donde tiene el responsable de pricing, el revenue manager, como lo llaman ellos, y dentro de ese revenue manager, digamos que el comité que tienen es un comité en conjunto lo tienen dividido en dos procesos porque dentro de ellos tienen como dos grandes marcas y se reúnen con los jefes de categoría de una marca, se reúnen aparte con los jefes de categoría de otra marca en conjunto con los de mercadeo y hacen la revisión al proceso y a los ajustes dependiendo de la estrategia de cada una de las marcas. Entonces, con eso que te respondo, eso depende de y es importante establecer esas interacciones entre los diferentes procesos y quiénes son necesarios para poder hacer esa definición en ese comité de precios. Lo importante es que haya personas de mercadeo, personas de ventas y que sean personas que puedan tomar decisiones, que tengan pues la responsabilidad y tengan la autoridad de tomar decisiones en torno a precios, en torno a ventas, en torno a mercadeo. Bueno, y vamos a ya dar por finalizado, vamos a responder la última pregunta. Con gusto, Baltasar. Pregunta Eric Basáñez, perdón. Pregunta, ¿cuál es la mejor manera de medir el impacto en los cambios de precios? Bueno, muy buena pregunta. La mejor manera, lo que nosotros utilizamos es, es hacer el escenario de qué hubiera pasado si no hubiéramos cambiado los precios. Y es un tema en donde es importante entrar. Primero, hay que hacer un análisis de manteniendo todas las variables constantes, es decir, con el mismo costo variable, haciendo un análisis de qué hubiera pasado si no hubiéramos cambiado los precios, es decir, tomamos como referencia los productos que no tuvieron cambio para analizar esos productos que no tuvieron cambio, cuál fue su comportamiento en ventas y esa variación se la descontamos de los productos, porque en teoría los productos que no tuvieron cambio de precio fue porque tuvieron cambio de precios, perdón, fue porque tuvieron cambio de ventas por condiciones del mercado. Entonces, si los productos que no cambiaron de precio tuvieron un incremento en ventas en unidades de un 10%, entonces lo que hacemos es descontar ese 10% a los productos que vendieron, a todo el portafolio para tratar de estimar que ese 10% es por condiciones del mercado inherentes a price. Listo, descontamos ese 10% y partimos de la base entonces de los productos que tuvieron cambio de precios, qué pasó con esos productos versus el periodo inmediatamente anterior. Entonces les voy a contar un ejemplo puntual en un cliente. Ese cliente hace cambios de precios mensualmente. Listo. Todo el primer día de cada mes hace cambios de precios. La metodología es, analizamos entonces las ventas, o supongamos, hizo cambio de precios en febrero. Analizamos la información de ventas del mes de febrero y lo comparamos contra las ventas del mes inmediatamente anterior. Y hacemos unos ajustes para mitigar el tema de días hábiles, temas, como les decía, cambio en la composición de venta por comportamiento propio del negocio. Y luego de que hacemos y depuramos la información para poder hacer el equiparable, es decir, poder comparar peras con peras, la equivalencia de días hábiles, etcétera, etcétera, hacemos el análisis de qué pasó con las unidades vendidas, qué pasó con el precio promedio, qué pasó con la contribución bruta. Digamos que es un concepto que no es fácil de explicarlo, pues digamos por este medio, porque es un concepto que requiere de matemática, de ajuste, de simulación, pero es más o menos para explicarte, Eric,
cómo nosotros utilizamos, cuál es nuestra metodología para hacer ese análisis en el impacto de los cambios de precios, porque hay que eliminar, tratar de eliminar del análisis todas aquellas variables que puedan afectar el cambio en la composición de venta, porque ¿qué pasa? Porque está impactado, si es feriado o no es feriado, está impactado por los días hábiles, está impactado porque resulta por elecciones, que el mes pasado, supongamos que hubo elecciones o el país tuvo la visita del Papa y eso hizo que cambiara pues el comportamiento del mercado. Entonces hay que buscar la forma de poder eliminar esas diferentes variables vía matemáticas, vía algoritmo, para poder realizar el análisis. Entonces es muy importante, siempre que vayan a hacer un análisis del impacto de cambios de precios, poder encontrar la forma de mitigar el impacto de esas variables ajenas a pricing. ¿Listo? Bueno, y otra cosa, y también identificamos dentro del proceso productos que tuvieron venta en un periodo y no tuvieron venta en otro. Esos productos los sacamos del análisis. Como les decía, es buscar comparar peras con peras. Bueno, antes de finalizar, primero que todo, muchas gracias por la participación, por las preguntas. Como el objetivo es poder desarrollar otros webinars a futuro, pues quisiéramos conocer de primera mano de ustedes, pues, qué temas les gustaría ver en un próximo webinar, qué temas les gustaría poder encontrar en los próximos webinars, en los cuales pues, vamos a estar publicando a través de nuestro perfil de LinkedIn con el objetivo de que seguir conversando y poder compartir conceptos en cuanto a pricing, porque pricing es un mundo completamente amplio, es un mundo en donde hay tanto de temas racionales a la hora de analizar como también de temas irracionales. Entonces, ¿qué temas les gustaría ver? Y con el objetivo pues de poderlos invitar y poderlos contribuir a la generación de procesos de pricing formales y exitosos de sus compañías. Vamos a dar aquí un momento para que todos puedan responder. Igualmente, los invitamos también en nuestra página web. Pueden encontrar una serie de artículos que hemos publicado en torno a pricing. También en nuestro perfil de LinkedIn pueden encontrar diferentes estudios. El último estudio que hicimos fue de la categoría de leche, que evaluamos las marcas principales en México, Perú y Colombia, y cuál es la relación, cuál es la curva de precio, perdón, que hay en el mercado con respecto pues, a estas marcas y su percepción de valor. Entonces, los invitamos a que ingresen pues, a nuestro perfil. Entonces, voy a dar ya por finalizada la votación. Ya con esto va a ser de insumo importante para nosotros poder contribuirles a ustedes. Esperamos que este espacio haya contribuido en algo para que ustedes puedan ir dentro de sus organizaciones y puedan generar la sensibilización del caso. Es muy importante que en todo proceso de pricing esté comprometida la gerencia, el comité directivo, porque se debe contar con el compromiso y se debe asignar los recursos necesarios para poder adelantar este proceso de pricing. Entonces, muchas gracias y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Una feliz tarde para todos.